Bueno, hoy vamos a ver algunas resoluciones de circuitos con diodos, cálculos de circuitos con diodos en donde vamos a dimensionar a un diodo para que funcione bien en un circuito y por otro lado también encontrar si el diodo soporta las condiciones del circuito. ¿Por qué hablo de resolución simple? Porque vamos a usar la primera aproximación, la segunda aproximación del diodo, en donde lo consideramos que tiene una caída de tensión constante independientemente de la corriente. Sabemos que eso no es así, pero para la mayor cantidad de cálculos con diodos se usa esta aproximación. Si necesito hacer un análisis un poco más profundo, ya no uso esto, sino que uso otras aproximaciones. Pero vamos a arrancar con esto. Entonces lo que vamos a hacer es analizar circuitos en continua y en alterna, y en ambos casos vamos a analizar polarización en directa y polarización en inversa. Vamos a analizar primero entonces polarización en directa en un caso de corriente continua. Vamos a tener una fuente. A todos estos ejemplos le voy a dar valores. Vamos a tener una resistencia. Les voy a dar valores para que lo veamos bien tangible a los ejemplos. Entonces supongamos este ejemplo en donde tengo alguna fuente E1, alguna resistencia R1 y un diodo D1. Inventémosle valores a estos componentes. Bueno, la fuente va a ser de 12 volt, la resistencia va a ser de 1K, y el diodo va a ser, en este ejemplo, de silicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Primero identifico cómo está polarizado el diodo. ¿Está polarizado en directa o está polarizado en inversa? Bueno, si vemos el borne positivo de la fuente estaría conectado o está conectado con el ánodo del diodo, y el borne negativo de la fuente está conectado con el cátodo del diodo. Por lo tanto, este diodo está polarizado en directa. Entonces, va a permitir la circulación de la corriente en este sentido, o sea, por acá va a circular la corriente en este sentido. Bien. Va a circular por la fuente, por la resistencia y por el diodo en sentido horario. Vamos a llamarle I1. Bueno, lo que buscaríamos en este circuito es calcular esa I1. Escribimos esa malla. Por Kirchhoff sabemos que la sumatoria de componentes o la sumatoria de tensiones en una malla es igual a 0. Entonces tenemos E1 más la caída de tensión de R1, o sea BR1, más la caída de tensión del diodo 1. Fíjense cómo considero al diodo simplemente como un componente más y que tiene caída de tensión. Esto es igual a 0 por la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Sumatoria de tensiones en una malla es igual a 0. Bueno, ahora le podemos poner valores y reemplazar un poquito. La fuente es 12 volt. La caída de tensión de la resistencia, como es una caída de tensión, ahora la vemos como una resta, ¿sí? ¿Verdad? Porque si la fuente me está subiendo 12 volt, la resistencia me está cayendo un cierto valor de tensión, entonces menos el valor de R1, o sea, 1K ohm por I1, menos, en este caso lo mismo, esto es una caída de tensión, lo veo como negativo, 0,7 volt. ¿Por qué 0,7 volt? Porque es un diodo de silicio. Entonces, siempre que tengamos diodos de silicio, vamos a usar 0,7 volt, y siempre que tengamos diodos de germanio, vamos a usar 0,3 volt. Hay gente que usa 0,6 y 0,2 o capaz otros valores, pero bueno, aquí es donde nosotros aplicamos nuestra aproximación, la segunda aproximación del diodo, en donde decimos a partir de 0,7 volt esto va a conducir y por debajo de 0,7 volt no va a conducir nada. Entonces lo consideramos como una caída de tensión de 0,7 volt. Entonces si hacemos las cuentas, tengo 12 menos 0,7, 11,3 volt, va a ser igual a 1K por I1, el 1K lo puedo pasar dividiendo, pero bueno, vamos a escribirlo. 1K ohm por I1
Ahora el 1K pasa dividiendo, entonces por lo tanto I1 es igual a 11,3 volt dividido 1K ohm, lo que es igual a 11,3 miliamperes. Entonces, si se quiere dimensionar este diodo, necesito un diodo de silicio que soporte al menos 11,3 miliamperes. Bien, cualquier diodo se va a bancar esta corriente, pero bueno, si este cálculo nos da valores más grandes, tenemos que considerar que el diodo resista a esa corriente con algún factor de seguridad por arriba, ¿verdad? O sea, si esto me da 1 ampere, no voy a poner un diodo de 1 ampere, voy a poner un diodo de 1,5 ampere o 2 amperes. Veamos ahora qué pasa con un diodo polarizado en inversa en una fuente continua. Entonces tenemos la fuente ahora puesta al revés. Podría haber puesto el diodo al revés, pero es lo mismo. Alguna resistencia, vamos a suponer que es el mismo circuito si se quiere. Tenemos nuestro diodo. De vuelta vamos a llamarle E1, R1, diodo 1. Y vamos a suponer que tenemos los mismos valores. 12 volt, 1K ohm y es un diodo de silicio. Bueno, ¿qué sucede ahora? Si analizamos la polaridad de la fuente y la polaridad del diodo, vemos que el borne positivo de la fuente está conectado al cátodo del diodo y que el borne negativo de la fuente está conectado al ánodo del diodo. Por lo tanto, este diodo está polarizado en inversa. Entonces no me va a dejar circular corriente, no va a querer que la corriente circule. Entonces no voy a dibujar ninguna corriente porque no va a circular corriente en este circuito. Si no hay corriente a través de una resistencia, tampoco hay caída de tensión, por ley de Ohm. Si no hay corriente, no hay tensión. Quiere decir que si no hay caída de tensión en esta resistencia, esta tensión completa está aplicada en el diodo. Entonces lo que vamos a escribir es que vamos a escribirlo acá, la BR1 es igual a 0. Esto es debido a que la corriente es 0. Entonces, como la caída de tensión en R1 es igual a 0, la caída de tensión del diodo D1, BD1, es igual a BE1. O sea, esta tensión es igual a esta tensión. Entonces, el diodo se está bancando en sus bornes 12 volt. O sea, BD1 igual 12 volt. BD1 en inversa, ¿no? O sea, con más acá y menos acá. Está sosteniendo estos 12 volt. Entonces, cuando yo dimensione el diodo para funcionar en este circuito, es un circuito muy tonto que no hace nada, no sirve para nada, pero es la manera de aprenderlo, tenemos que ubicar acá o dimensionar un diodo que se banque al menos 12 volt en inversa. ¿Bien? Y esos son los dos parámetros más importantes de los diodos. La corriente en directa, o sea, cuando el diodo está polarizado en directa, tengo que analizar la corriente, que es lo que hicimos acá. Y la tensión en inversa, la tensión cuando el diodo está polarizado en inversa, que es lo que hicimos acá. Los dos parámetros más importantes de los diodos. Corriente en directa o corriente máxima en directa y tensión máxima en inversa. Con esos dos parámetros dimensiono mis diodos a funcionar. Después hay un montón de otros parámetros, como por ejemplo potencia, que es V por I, o sea, cuando estamos polarizados en directa, está bien, esto tiene 0,7 volt de caída y le está circulando 11,3 volt. Bueno, ¿qué potencia está disipando este componente? Tengo que no superar el máximo. Valores de temperatura, valores de frecuencia, de velocidades de conmutación, hay un montón de otros parámetros, pero los dos más importantes, corriente cuando está polarizado en directa, tensión cuando está polarizado en inversa. O sea, qué tensión máxima se banca antes de que se rompa y qué corriente máxima se banca antes de que se rompa. Hagamos ahora el mismo análisis, pero en corriente alterna. Entonces ahora vamos a poner una fuente alterna
una resistencia y mi diodo. Y vamos a ponerle valores un poquito más grandes, como para que esto sea un poco más interesante. A esto vamos a llamarle E1, R1 y diodo 1. Y vamos a ponerle valores de, por ejemplo, 120 volt. A esto vamos a ponerle 10 ohms. Y este que sea un diodo de germanio, ¿por qué no? Bueno, ¿qué va a suceder acá? Estos 120 volts son de pico, ¿sí? O sea, B pico, 120 volt. No son RMS, no son como los 220 volt de línea de un tomacorriente. Estos son de pico. Entonces, tensión máxima en este punto, 120 volt. Tensión máxima para el otro lado, tensión mínima, menos 120 volt en este punto. ¿Bien? Tensión de pico, 120 volt. No nos importa por ahora la frecuencia ni ningún otro parámetro de esta onda senoidal. Bueno, lo que tenemos que hacer son dos análisis. Uno durante el semiciclo positivo y otro durante el semiciclo negativo, se imaginarán. Durante el semiciclo positivo tengo más acá y menos acá. Entonces este diodo está polarizado en directa. Vamos a anotar eso. Semiciclo positivo y semiciclo negativo. ¿Cómo está el diodo polarizado en el semiciclo positivo? En el semiciclo positivo tenemos más acá y menos acá. Diodo polarizado en directa. Entonces, diodo en directa. Y en el semiciclo, durante el semiciclo negativo tengo el más acá y el menos acá. Entonces el diodo está polarizado en inversa. Diodo en inversa. Bueno, como sabemos, en directa tengo que hacer análisis de corriente y en inversa tengo que hacer análisis de tensión. Lo mismo que hicimos acá, son los dos casos que tengo que analizar cuando tengo corriente alterna. Entonces, escribamos la malla en este caso. Tengo mi tensión de fuente E1 más mi caída de tensión BR1 más mi caída de tensión del diodo 1. Esto es igual a 0. Ahora que ya tenemos la malla planteada, así general, le damos los valores. 120 volt menos la caída de tensión de R1, que son 10 ohms por la corriente I1, menos la caída de tensión del diodo, que son 0,3 volt, porque estamos hablando de un diodo de germanio. Entonces 120 menos 0,3, estamos en 119,7 dividido 10 ohms, y 1 es igual a 119,7 volt dividido 10 ohms. Esto es igual a 11,97 amperes. ¿Sí? O sea, la corriente máxima, la corriente de pico que va a circular por la resistencia, por el diodo y por la fuente, cuando estemos en el pico del semiciclo positivo, va a ser de 11,97 amperes. Esta corriente no va a ser todo el tiempo. Cuando la tensión acá es 0, la corriente va a ser 0. A medida que va subiendo, va a ir subiendo 0, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Cuando llega al pico, 11,97, 12 amperes. Y después baja, de vuelta se vuelve a hacer 0 la corriente. O sea, la corriente respeta a la tensión. Es una corriente alterna y no tengo ningún componente capacitivo ni inductivo que me la desfase, así que están temporalmente alineadas. Bueno, entonces necesito que mi diodo se banque al menos 12 amperes. Yo pondría un diodo de 15 o 20 amperes mínimo. ¿Qué pasa con el diodo en inversa? Bueno, cuando tengo el semiciclo negativo, no hay circulación de corriente, mi resistencia no tiene caída de tensión, entonces todo el diodo está recibiendo esta tensión de acá, 120 volt. Entonces, la tensión del diodo 1 igual 120 volt. Entonces, anotemos en rojo, ¿qué diodo voy a ir a comprar para este circuito? Bueno, diodo. Un diodo de germanio de, yo diría, 15 amperes
y unos 200 volt o 150 volt. Entonces, comprando este diodo, un diodo de germanio porque era lo que me había impuesto el circuito, de 15 amperes de corriente directa o corriente de polarización en directa y 150 volt de tensión en inversa. Estos valores son los valores máximos que se banca el diodo. Si en inversa supera los 15 amperes se quema, si en directa supera los 15 amperes se quema y si en inversa supera los 150 volts se quema. Si compro un diodo de al menos estas características, va a funcionar en mi circuito porque va a poder circular los 12 amperes de pico y los 120 volts de pico en inversa. ¿Bien? Entonces, pasando un poquito en limpio, si hablamos de los parámetros de los diodos. Corriente máxima en directa. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Analizar la corriente máxima que se banca el diodo en directa. Después tenemos corriente tensión máxima en inversa. La tensión que se banca el diodo, la tensión máxima que se banca el diodo cuando está en inversa. Y podemos agregar a esta lista, como para hacer el tercer parámetro que para mí es de los más importantes, la potencia. Potencia máxima. Y también es en directa. ¿Cómo se calcula la potencia máxima en directa? Pmax es igual a Imax por la caída de tensión del diodo. Por ejemplo, acá estamos hablando de máximo, ¿no? Si vamos a este diodo, que habíamos comprado un diodo de germanio de 15 amperes, tengo 15 amperes por 0,3 volt de caída de tensión del germanio, me da la potencia máxima que va a poder disipar ese dispositivo. De todas maneras, si vamos a la hoja de datos, también nos da el valor de potencia. A veces es un poco distinto a estos dos valores multiplicados, pero por lo general ese es el valor. Capaz depende un poco de la construcción física del encapsulado, pero por lo general podemos aproximarlo a la corriente máxima por la caída de tensión del diodo. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos en nuestro circuito, por ejemplo acá, o acá también, ¿no? 11,3 mA por 0,7 volt me va a dar un valor de potencia. Me aseguro que el diodo que compre no sea, o sea, que sea un valor mayor a ese valor de potencia. En este caso, 12 amperes por 0,3 volt tiene que ser más chico que el valor de potencia máximo que se banque el diodo que voy a comprar. Entonces, estos serían los tres parámetros más importantes a la hora de comprar y dimensionar diodos en circuitos.